sometimiento, la violación y la castración, porque también recordemos que fuimos un pueblo castrado territorialmente, ¿no? Para comprender el dolor, uno tiene que tener la capacidad de tolerar el dolor. El mexicano es un sujeto no deseado y en el que la sociedad no invierte. No hemos podido asimilar realmente cuál sería nuestra identidad. Pecamos de reaccionarios, donde falta el pensamiento crítico, donde falta la posibilidad de construir ideas. Podríamos pensar que metafóricamente somos un país en duelo que anhela algo que se ha perdido. La sensación de que hemos sido muy defraudados a lo largo de muchos años por muchas autoridades. Cada vez más intolerancia, acabar con los indígenas, con las mujeres, con los niños. La violencia cotidiana, las ejecuciones de jóvenes. Esta constante sensación de fracaso, esta constante sensación de pérdida, esta constante sensación de que no llegamos a donde queremos llegar, a donde nos prometemos que vamos a llegar. ¿Por qué sufre México? Es porque sufren los mexicanos, porque sufrimos los mexicanos. Pero no un mexicano determinado, este o aquel, sino todos o la gran mayoría. Y eso nos ubica de lleno en el plano de lo social. Yo creo que hay que partir primero de la base que México es un país que tolera el dolor. Somos un país que constantemente nos enfrentamos a situaciones complicadas, difíciles, desde la situación económica, política, los desastres que ocurren tan frecuentemente en nuestro país, hasta la desagradable no llegada a la final del Mundial, ¿no? Todas estas cosas nos van doliendo. Y se van convirtiendo en un problema porque nos recuerdan algo que viene desde adentro, ¿no? Los eventos que ocurren alrededor nuestro siempre tocan algo que tiene que ver con esa historia interna que traemos. Yo creo que hablar de qué le duele a México y qué nos duele a los mexicanos, sí creo que es entrar en un sector con una cierta conciencia y creo que no es mayoritaria, lamentablemente creo que no es mayoritaria. Vivimos en una situación de gran incertidumbre. No sabemos a veces cuando salimos de nuestras casas en las mañanas si vamos a regresar bien, si vamos a tener problemas o si nuestros seres queridos también van a regresar bien. Ese es un problema muy serio que tiene que ver con la incertidumbre. Entonces el problema con las personas cuando tenemos una gran incertidumbre es que empezamos a generar una serie de problemas de comportamiento y una serie de problemas psicológicos que afectan no solamente, como decía, nuestra salud mental, sino también aspectos físicos. Bajo ese dominio del trauma es difícil que pueda aprovechar todas las potencialidades que tiene. México sería un país traumatizado que no ha salido de ese trauma. Y no ha salido de ese trauma porque desde los términos psicoanalíticos para salir del trauma se requiere un aprendizaje, un entendimiento de él y una elaboración del mismo para poder reparar. Y en términos psicoanalíticos México no ha podido reparar ese trauma. Es más, considero que negamos el trauma, ¿no? Y lo negamos con hechos maníacos que no nos permiten ver lo que pasó, lo que está pasando y lo que se ve al futuro, ¿no? De algún modo, por lo menos en psicoanálisis, en teoría del duelo, hablamos de que hay salidas elaborativas o salidas patológicas, ¿sí? La salida elaborativa tiene que ver con la capacidad de salir adelante de un duelo por medio de la creatividad, por medio de
la reflexión, por medio del pensamiento, por medio de la cultura. Todas esas son manifestaciones de un duelo bien elaborado. Pero para que eso se llegue a dar, primero hay que entrarle al dolor, hay que entrarle a la pérdida, hay que reflexionar sobre ella, no hay que negarla. Hay otras cosas que son muy importantes también que se pueden hacer y que nosotros les llamamos como estrategias de afrontamiento o enfrentamiento. Es decir, todas aquellas actividades, comportamientos, pero también cogniciones y sentimientos que nos puedan preparar para enfrentar las soluciones y tratar de controlarlas. Ojalá los mexicanos pudiéramos sentir el dolor y aguantar el dolor, porque así lo podríamos entender mejor. Solamente nos quejamos. Por otro lado, en el otro lado del duelo es el patológico, tenemos la versión depresiva y la versión maníaca, ¿sí? La versión depresiva tiene que ver con la sensación de desesperanza. Va desde la tristeza hasta la desesperanza total, que es ahí donde el ciudadano siente que ya no puede hacer nada más. Y esto yo creo que es lo más grave que podría suceder, que cayéramos en una depresión nacional, que tiene que ver con esto que te decía de la anestesia. Es decir, esto ya no me duele porque esto ya no existe, esto ya no tiene caso trabajarlo, ya no tiene caso hacer nada con respecto a esto. Eso sería una salida, pues, depresiva. Por ejemplo, nos debatimos los mexicanos entre tener una enorme pasividad y conformismo y dejar que las cosas sucedan sin siquiera participar, sin siquiera hablar, vamos, ya no protestar, pasivamente aceptamos todo. Creo que somos un pueblo muy bueno en alzar la mano, en buscar culpables y en no proponer soluciones, en lloriquear, en emberrincharnos y en no tener en ese sentido ese estúpido, ¿no? Y clientelistas, porque a final de cuentas se busca siempre a quién culpar, quién va a solucionar, quién va a ser esa madre todopoderosa que nos dé todo. Y yo diría que esta pasividad en ocasiones hasta ha sido provocada por lo que yo llamo, y perdón si hago una digresión ahorita, lo que yo llamo las minorías. Las minorías que están en el poder, porque siempre son una minoría, lo han sido desde tiempos inmemoriales, y las minorías que están tomando ahorita por su cuenta este estado de sitio en el que se ha descrito que viven muchas de nuestras ciudades y muchos de nosotros como ciudadanos. Un impasse implica estar pasmados, implica no avanzar. Y creo que eso es lo que pasa, que hay un impasse emocional, personal y a la vez como sociedad, y que creo que uno se va contraponiendo con el otro. El mexicano desde las épocas prehispánicas estaba acostumbrado a estar sufriendo, ¿no? Constantemente había dominaciones por parte de un grupo indígena con otro grupo indígena y dominaban a estos y a los otros y sufrían. Y luego vinieron los españoles a conquistar a los mexicanos y sufrieron más. Entonces el mexicano está acostumbrado a sufrir y a someterse ante el invasor, ante el conquistador, ¿sí? Una autora muy conocida y muy querida como es Margot Glantz, que ha escrito tanto acerca de la Malinche y de lo que implicó la historia de la Malinche y la llegada de los españoles a México, y que posteriormente además lo extiende mucho más con sus trabajos de Sor Juana Inés de la Cruz, ha puesto en palabras como muy claras lo siniestro que hay detrás de esto, ¿no? Y que como los mexicanos vivimos lo siniestro constantemente, como si estuviéramos repitiendo ese trauma en el cual hubo engaño, en el cual aparentemente hubo traición y en donde parecería ser que todo aquello que nos quiere rescatar deja de ser rescatable. Donde hay un mexicano profundamente desesperanzado en una cuestión que no sabe cómo va a ser el futuro, que está rodeado de violencia, de hambre, donde ni siquiera las necesidades básicas están cubiertas, eso inevitablemente va a repercutir en el psiquismo y en la manera de educar y de estar con sus hijos. Entonces, sin duda alguna que desde el psicoanálisis tenemos elementos para pensar por qué un gran sector de la población inclusive está pasivizado
yo diría, con muy poca conciencia política, social, en torno a la realidad misma, a pesar de que padece la realidad, ¿no? Sin duda que sí. Desde el punto de vista psicoanalítico, lo que podemos observar es que la sociedad mexicana sufre de una angustia colectiva, asociada, inconsciente, pienso, asociada a sentimientos de muerte y de desamparo. Hay una parte de nuestra idiosincrasia en donde el engaño, la mentira, parecen ser monedas cotidianas que se usan en nuestro medio. No digo que México es el único país en donde esto ocurre, es una cuestión universal. Y sin embargo, en nosotros termina por convertirse en uno de los elementos que hace que eso que los psicoanalistas llamamos la confianza básica desaparezca. Y vivir constantemente en una situación en donde no hay confianza básica, duele. Duele porque uno no tiene parámetros para saber cómo juzgar lo que está ocurriendo alrededor. ¿Qué es lo que nos duele? Nos sigue doliendo este sentimiento de exclusión, este sentimiento de no participar, del deseo que hace invertir energía a nuestra sociedad. Yo creo que lo que afecta más es la desconfianza, el no poder pensar que la situación va a mejorar. A México le duele la desigualdad social, le duele la violencia, le duele el estado de caos en el que nos encontramos, le duele la ingobernabilidad. Le duele, yo creo que principalmente, la idea de ser un país con muchos recursos naturales, humanos, con una variedad de colores, de sabores, como un mundo lleno de creatividad en su entorno, y sin embargo, un país como muy pobre emocionalmente. Pensaría yo que malo que no nos doliera nada, que estuviéramos anestesiados, ¿sí? La anestesia psíquica, el no dolor, la negación del dolor, eso es todavía más patológico. Entonces, yo creo que empezar por la pregunta de qué le duele a México es empezar porque hay algo que se puede hacer, en el entendido de que el dolor es una alarma para echar a andar el aparato mental o el aparato social para hacer algo con respecto a ese dolor. Desde el punto de vista de lo más profundo, digamos, de lo más psicoanalítico, nosotros podríamos decir que el dolor que experimenta el mexicano tiene que ver con una inhabilidad de poder procesar todo esto que implican estos vínculos internos, no los vínculos externos. Cada vez que yo como ser humano tengo una interacción con alguien o con algo, creo una representación interna de lo que es ese vínculo, que se suma a una serie de representaciones que ya traigo adentro, de muchas otras cosas que empiezan desde mi pequeña infancia con mi madre, mi padre, maestros, hermanos, amigos, y que va generando un mundo interno. Ese mundo interno, que no podemos generalizarlo, no todo, evidentemente cada mundo es un universo, tiene ciertas características cuando hablamos de lo mexicano, que sí son repetibles, que son esta sensación de la falta de confianza, de la dificultad para poder traducir el vínculo externo desde las perspectivas del mundo interno. Y entonces constantemente siento este vacío, este dolor. Y el vacío además es un vacío que no tiene nombre, no es como otros, que a veces uno puede decir, no, me siento un poquito triste o me siento apachurrado. Es un vacío sin nombre. Y ese vacío sin nombre duele porque no hay cómo enfrentarlo, no hay cómo resolverlo, no hay cómo llevarlo a ningún lado. Por otro lado tenemos la salida maníaca, que yo pienso que es una salida que se da más a nivel social, a nivel cultural en este país. Digamos que es esta salida donde frente a la pérdida
uno se comporta eufórico, uno se comporta festivo, uno se comporta alegre, pero exacerbadamente hablando, ¿no? Entonces eso también es una negación de alguna manera del dolor. Claro, sin generalizar demasiado, digamos, yo siempre pienso en términos, por ejemplo, de la genética, de la misma manera que cada una de nuestras células del cuerpo tiene nuestro código genético, de la misma manera que cada partícula de un holograma contiene toda la información del holograma, cada individuo en un país contiene la idiosincrasia de un país. Y de alguna manera esto se va sumando y va creando un estado de las cosas en el cual constantemente nos sentimos, aunque no lo expresemos, los mexicanos somos muy alegres y utilizamos el chiste como una defensa maravillosa y la broma y la fiesta, ¿no? Pero constantemente nos sentimos deprimidos, abatidos, sin una promesa de futuro, constantemente con una especie de esperanza, pero una esperanza que no termina por cumplirse, ¿no? Una de las cosas que tienen más dolido al pueblo es de que las expectativas generalmente no logran cumplirse porque nuestros hogares están muy lastimados y las personas crecen con expectativas muy negativas en función de la crianza negligente o impositiva o autoritaria que hace que los sujetos no desarrollen ese pozo de expectativas positivas que son necesarias para buscar caminos alternativos de crecimiento y de desarrollo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando aquellos representantes que en el caso de los sistemas democráticos incluso han sido elegidos por nosotros, traicionan este mandato? Cuando olvidan, abandonan o realmente violan su compromiso moral de cuidar de todos y particularmente de quienes menos recursos tienen para cuidar de sí mismos. Lo que se genera es un clima de desesperanza, inquietud, depresión, sinsentido y violencia, corrupción, oportunismo y una competencia voraz donde estamos todos contra todos. En nuestro país hay una dificultad fundamental en la constitución de una sociedad que brinde a sus ciudadanos una situación de mínimo bienestar para todos. Y se ha concentrado en una sociedad, ¿sí?, cuyas autoridades han desarrollado una serie de políticas que solo cuidan los intereses de un pequeño grupo. La situación actual se puede considerar como un trauma severo. Desde hace años que tenemos el trauma de la violencia. Desde hace años también que tenemos el trauma de los desastres naturales. Y el trauma agudo produce una parálisis de las funciones mentales, produce un sentimiento de impotencia. Si nosotros pensamos que de manera cotidiana y repetitiva en nuestro medio hay frustración, hay trauma, hay violencia, hay una falta de límites, eso es increíble, hay una falta de límites brutal, hay una falta de contexto, hay una falta de contención, de congruencia. Entonces los niños que nosotros tenemos en nuestro país van creciendo, teniendo que negociar estas distintas fases de desarrollo y teniendo que crear un mundo interno con estos handicaps, con estos elementos disfuncionales. Y a la hora de negociar algo desde lo disfuncional, lo que termina pasando es que los resultados no son creativos. En lugar de irse por el lado de la creatividad, se tienen que ir indiscutiblemente por el lado del síntoma. Y eso duele. Nuestro sistema social está diseñado como una forma de violencia continua hacia el mexicano. ¿Qué nos duele? Nos duele esa violencia, nos duele este no deseo, este ser menos deseables que tener un pedacito de 6 metros de terreno, ¿no? Es realmente aberrante, ¿no? Hemos diseñado toda nuestra vida en torno a la construcción y producción de bienes materiales y hemos dejado de lado la construcción de seres humanos, la escucha,
y la atención a seres humanos. Eso exactamente, que de alguna manera la sociedad en conjunto está eliminando a los individuos, personas que de alguna manera no le gustan, no le agradan, no le están sirviendo. Si nosotros pensamos en situaciones que son muy cotidianas en nuestro país, como por ejemplo padres ausentes, madres desesperadas, madres que de alguna manera tienen que sacar parte de su frustración a través de esta situación familiar que tienen que vivir, madres derrotadas, destruidas en algunas ocasiones. Estos niños que pasan por las distintas fases de desarrollo las van a tener que negociar desde una perspectiva que es incompleta. No van a poder elaborar lo que nosotros los psicoanalistas llamamos el proceso de la creación del superyo, la elaboración de la fase edípica, que son elementos cruciales para que uno pueda, más adelante en la vida, poder enfrentar los retos cotidianos de la vida y resolverlos de una manera creativa, prospectiva. Muchos psicoanalistas han escrito acerca de que son los mismos elementos los que crean una obra de arte que los que crean un síntoma terrible, un síntoma psiquiátrico, ¿no? Son los mismos elementos, es simplemente la manera en que uno los elabora, la manera en que uno los maneja, que lo va a llevar a un resultado o al otro. Hay otro concepto que es muy importante y que yo creo que viene al caso, que es el como de resistencia. La palabra en inglés se traduce como resiliencia, es decir, tenemos que, dado que vivimos en una situación tan compleja, tan riesgosa, tenemos que aprender a ser resistentes y no dejarnos vencer por las adversidades, porque eso lleva a la depresión y otros problemas pues, mucho más severos. Yo lo que pienso es que cuando nosotros decimos México a terapia, México al diván, lo que estamos proponiendo es que el mexicano encuentre los foros como este o muchos otros en donde pueda empezar a enfrentar su realidad, que deje de negarla, que pueda pensarla, porque solo así, sin negarla, va a poder lograr los cambios que se necesitan en la sociedad. Saramago decía que la ética es la mujer más bella que jamás alguien puede conocer, en el sentido de que donde hay ciudadanos con ética, hay belleza, hay cultura, es una sociedad sana. Y yo pienso que el dolor del México actual tiene que ver con una ruptura de ética y una ruptura de ciertos valores fundamentales. Yo creo que los mexicanos toleramos el dolor muy bien. Lo malo es cuando no hay una meta. La mujer que está dando a luz, que está sufriendo dolores, pero que sabe que al final de eso hay un producto maravilloso, que es un bebé, y que sabe que el dolor se va a acabar. Y se va a acabar con el acto creativo por excelencia, que es el nacimiento de un bebé, ¿no? El dolor es tolerable. Entonces, cuando la gente pregunta si hay fondo, si siempre vamos a tolerar el dolor, yo quisiera creer que el dolor va a ser tolerable y se va a hacer cada vez más tolerable en la medida que la gente no solamente crea por convencimiento, sino vea que empiezan a haber resultados que realmente son efectivos. Entonces, uno puede tolerar el dolor de una crisis económica, de una crisis social por un tiempo, porque ve que se está moviendo el país en una dirección creativa. Pero si seguimos recibiendo esta pseudo esperanza que no se cumple, el dolor va a terminar por sacar todos esos elementos que hemos dicho del mundo interno, en donde el individuo se tiene que defender. Se tiene que defender del dolor y a veces la defensa es una depresión y nos vamos a convertir en un país de depresivos. A veces es la paranoia y nos vamos a convertir en un país de gente que es desconfiada, cada vez más desconfiada. A veces la respuesta es la violencia. Entonces estamos jugando con un elemento que es muy complicado. El dolor es un elemento que es una señal de alarma, finalmente. Dolor es una señal de alarma. Si no me doliera la mano cuando me estoy quemando, no la quitaría. Si no entendemos que el dolor que estamos viviendo como país nos está diciendo que algo tiene que cambiar de manera drástica. Y para todos absolutamente, ¿no? Entonces, alguna de estas situaciones es la que va a ser probablemente la respuesta.